Yo estaba volviendo a Buenos Aires y me agarré en la última cepa de COVID, que me agarró fundamentalmente en la memoria. Bueno, parece que esta cepa de COVID era muy fuerte a nivel de afectación del hipocampo y empecé a leer sobre la melena. Me compré 1 kilo de melena y empecé a hacer todos los experimentos habidos y por haber. La hice kéfir, la hice kombucha, la hice bife, la hice licuado, la hice doble extracción, la hice triple extracción, la hice extracto seco. Fue muy enriquecedor disponer de esa materia, ¿no es cierto?, sin tener que pensar, che, tengo que responder a tal. No. Pura investigación. Pura investigación. Bienvenido al Más Allá del Champiñón Podcast. Yo soy Manu y acá converso con pioneros y protagonistas del mundo fungi sobre sus vidas, emprendimientos y experiencias psicodélicas. Para un canal como este, el boca a boca es la mejor forma de crecer. Si disfrutas el contenido, dale una calificación positiva y recomendalo a un amigo. Muchas gracias. En el episodio de hoy hablo con Leo de Laboratorios Soma, investigador independiente apasionado por la química de los hongos y la extracción de sus compuestos bioactivos. Leo nos cuenta de su trayectoria desde el primer microscopio que recibió de regalo de cumpleaños como niño, estudios de biología molecular en San Luis y su entrada al mundo de los hongos adaptógenos y sus aplicaciones medicinales. En esta charla, Leo nos da una muestra de su amplio conocimiento y su compleja forma de pensar, conectando temas de diferentes ámbitos de manera fluida para luego volver para hacer una síntesis. Este episodio es más una clase magistral que una charla, pero seguro que es una literal entrevista a la cabeza de este amante de la pura investigación. Si te interesa el seminario desde la química a la clínica para aprender todo sobre técnicas de extracción para hongos adaptógenos, escríbile a Leo por Instagram. Disfruta la conversación, todos los links en la descripción. Leo, muy buenos días. ¿Cómo está Muy todo buen día. hoy en ¿Cómo estás? Almagro? Acá está soleado y fresco, por suerte. Así Una mañana muy hermosa. Una mañana muy hermosa. Justo antes de Navidad, así que estamos en diciembre, pero tenemos un respiro del calor. Recién me dijiste que tuviste que pagar algunas cosas y además andás medio con un problemita en la pierna. ¿Cómo está todo eso? ¿Cómo caminas hoy? Ahora Buenos Aires es una de esas ciudades en las que se te ofrecen un montón de cosas, está abierta un montón de posibilidades, pero en un momento te descuidas y te pasó un colectivo por encima. Entonces, bueno, nada, me estoy curtiendo en Buenos Aires y bueno, he tenido algunos problemas de salud y qué sé yo. Pero pero va todo bien porque, bueno, en el equipo en el que yo trabajo estoy rodeado de médicos, de biólogos, de veterinarios, de gente que trabaja con la salud, entonces, nada, a cualquiera que le pase algo inmediatamente se activa la cascada, toda la red y bueno. Y Bien, tenés a quien consultar. cuando la patología eh, se, se agarra temprano, zafa, progresa. En un momento, Galeno le pregunta, no, le hacen una pregunta y le dice, ¿qué es lo más importante que usted le dice a sus pacientes? Y él dice que él les pregunta lo siguiente, antes de comenzar a atenderlos, si están dispuestos a abandonar los hábitos que lo enfermaron. ¿Sí? Suena como fácil, pero es todo lo contrario. Suena como fácil, pero es solo... ¿Sabes que es muy fácil hablar sobre la salud de otros? En casa de Es herrero, muy cuchillo de difícil palo. hacerlo uno, sí. Bueno, pero te veo bien, te veo en tu laboratorio con el guardapolvo y ahora vamos a charlar sobre esto, sobre tu trabajo, sobre vos.
Profundizamos un poco sobre extractos, que es un tema que trabajas bastante. Ya mencionamos que ahora estás en Buenos Aires, en la gran ciudad donde hay que estar despierto y concentrado, ¿no? No se puede pasear Sí. tanto por la ciudad. Originalmente sos de la zona de Mendoza capital, donde las cosas, los relojes andan un poquito más lentos, ¿no? Andan bastante más lento. Bastante Sí, más sí, lento, sí. sí, Sí. sí, sí. Buenos Aires es ahí donde el tiempo corre y la gente corre por la calle muchas veces. Pero comentame un poco sobre vos y sobre los inicios de tu curiosidad, sobre tu trayectoria y los inicios de Soma Labs. Los inicios se remontan a mis inicios. Uno de los primeros regalos que yo tuve cuando era niño fue un microscopio y otro un juego de química. Como yo siempre fui alérgico a las hormigas, yo me di cuenta que con el juego de química yo tenía la capacidad de combatirlas, ¿no es cierto? Ajá. Entonces ahí aparece quizá lo que Freud llama Bemachtungstrieb, ¿no? La pulsión de dominación, la pulsión de apoderamiento. ¿Qué es eso que tiene el niño? Es esa curiosidad, es ese querer saber, es ese querer de alguna manera intervenir, ¿no es cierto? En el caer de los hechos, lo que hace a la ciencia. Entonces, esas fueron quizás mis primeras experiencias científicas. Ujú. Luego, todo a mí se me orientó hacia ese lado. Eh, Hay personas que... Yo soy músico también, pero no soy Bach, por ejemplo. No soy Bach y no soy Mozart. Eh, Hay personas a las que se les da los lenguajes y de una manera tal que las cosas ya están hechas, solo hay que hacerlas. ¿Sí? A mí con la química y con la biología y con esta cuestión de la visión naturalista, me pasa un poco eso. Yo a lo largo de mis años de estudio, eh, me han corrido miles de hipótesis por la cabeza. Y el tiempo, de alguna manera, está encargado de validarla. Entonces, a eso es lo que yo llamo quizás intuición biológica, ¿no es cierto? Uno ve una planta y dice, esa planta, algo, algo, algo tiene que tener, ¿sí? Eh, Sí, sí, seguí, sí, perdón. entonces, yo me fui en el año 2000 de Mendoza a la provincia de San Luis, a la Casa de Altos Estudios de la Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Bioquímica, de Química, Bioquímica y Farmacia, a estudiar la licenciatura en Biología Molecular, pero con una idea fija, estudiar la conciencia y estudiar los psicodélicos como llave a estos a estos nuevos estados de conectividad, ¿no es cierto?, del cerebro. Em, Voy a contar una anécdota que me parece sumamente gráfica. Eh, Año 2002, yo estaba cursando Química Orgánica 2, no, Química Orgánica 1, perdón. Eh, un compañero me dice, che, esos hongos que vos me estás describiendo, yo estaba describiéndole a otro compañero cuáles eran los psilocibe que crecen acá, wild type, ¿no es cierto? Y dice, esos hongos crecen en mi campo. Le digo, bueno, la próxima vez que vayas, trae. Le pregunto al profesor y le digo, profe, sí, existe la posibilidad de que hayamos encontrado tal y tal especie de que tiene tal componente químico que nos interesaría aislarlo. Como es un laboratorio de fitoquímica que se ocupa de extracciones, básicamente. eh, los químicos son muy fuertes en la Facultad de San Luis. El profe me dijo que sí. Me dijo que sí, yo creo que pensando,
este nunca me va a traer nada. Mm. Resulta que cae mi compañero con los hongos hermosos así, rozagantes. Voy a entrar todo el laboratorio, uno de los ayudantes me dice, ¿qué hace con eso? Le digo, no, si los vengo a traer al profe, me dice, coméntelo. Le digo, Hacer no, no, ciencia. pero la ciencia, la ciencia. Entonces se lo llevo al profe, me dice, ponelo ahí en el cristalizador ese y agregar ese amoníaco. Cuando yo estaba echándole el primer chorro de amoníaco con la piseta, me acordé de un libro que yo iba a leer a las tardes en la biblioteca, que no te lo dejaban sacar. Se llamaba The Plants Alkaloids. Un libro pionero y exquisito en la explicación de toda la variedad de químicos que hay en las plantas. Bueno, obviamente los hongos no son plantas, pero se incluía a la psilocibina. Recordé que las soluciones fuertemente básicas destruyen a la psilocibina. Entonces, cuando íbamos saliendo del laboratorio, me dijo, Leito, ¿vos te das cuenta que esto puede ser noticia mañana en el diario? Resulta que hoy día, eh, 25 años después, se están queriendo abrir líneas de investigación sobre psilocina y psilocibina en esa. Ujú. Entonces, eh, básicamente, yo siempre estuve en el mismo lugar. O sea, yo siempre supe lo que quería investigar. Eh, hubieron algunas cosas que me distrajeron, hubieron algunos medios eh, menos favorables que otros. En lo personal, a mí la pandemia me vino bastante bien. Ujú. Muchas veces yo decía, paren el mundo. Lo decía en serio. Ujú. Lo decía en serio. Ujú. Che, ¿por qué no paran el mundo un ratito? Y lo pararon. Y en ese parar el mundo, yo encontré la forma, porque si bien yo soy analista químico y analista biológico y acompañante psicoterapéutico, eh, encontré la forma de trabajar en equipo, encontré mi tiempo para desarrollar mis propias metodologías eh, y encontré disponibilidad de personas que antes estaban en otra vorágine. Estamos hablando de el año en el cual previo a la legalización del cannabis medicinal, yo comencé haciendo algunos extractos. La serendipia siempre es la madre de todo no de todo, pero sí de muy buenos descubrimientos. Eh, yo hago extracción asistida por microondas. Generalmente usaba tapas plásticas. Un día, trabajando ya de taco, cierro un frasco con una tapa metálica y lo pongo en microondas. Ups. Descarga de Corona, no hizo ningún tipo de descarga. Lo seguí testeando, lo probé con otras tapas. Bueno, resulta que se puede trabajar, ¿no es cierto?, con estas tapas metálicas que cierran muy bien adentro del microondas. Entonces yo comencé a desarrollar esa técnica para hacer extractos botánicos. Ujú. En ese mismo momento, eh, la gente de Mística Natural, eh, que son Mística Natural es una tienda que tiene una filosofía muy particular en Mendoza. Aprovecho para mandarle saludos al Valen, pero si por ahí me escucha. Ellos me pidieron que si yo les podía dar una capacitación. La capacitación que ellos querían era muy general. Entonces dije, bueno, si ellos quieren algo muy general, vamos a ir a lo general, pero vamos a puntualizar en las cosas que yo sé que ellos necesitan a nivel parcial. Entonces, el taller lo vengo dando ininterrumpidamente. eh, Se llaman Nuevas Técnicas para Viejas Medicinas. ¿Sí? Y es como con
los medios técnicos que disponemos ahora, disolventes orgánicos, equipamiento de vidrio, calentamiento, medidores, todos los medios que disponemos ahora, podemos trabajar aquellos medicamentos, aquellas medicinas que tienen miles de años de uso. ¿Sí? A ver, no es lo importante la diferencia entre lo sintético y lo natural. No es importante porque si yo te pongo una molécula de psilocina sintética y yo te pongo una molécula de psilocina extraída del hongo, son exactamente iguales. ¿Sí? O sea, la psilocina es la psilocina. ¿Viste? Ujú. La fuente es otra cosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo me doy cuenta, porque lo que tiene el microondas es que extrae todo el espectro junto. Es impresionante lo que hace. Con muy poco tiempo de exposición. Entonces la muestra no sufre tanto, ¿no es cierto? Y se puede extraer casi todo el perfil de todo casi todo el metaboloma secundario eh, en 2 o 3 tiradas de extracción. Em, entonces, claro, yo lo que aprendí dije, bueno, perfecto, puedo hacer estos extractos eh, hasta que un día me sonó el teléfono. Nebu de Janete, diciéndome, bueno, me conoces a mí, ¿cómo se llama? Pero me han pasado tu número, yo te sigo por ahí. Estamos haciendo una ampliación de nuestra empresita, pero para genética, y nos gustaría que trabajaras con nosotros. Y le digo, estimado, de hongos no sé nada. En la facultad me enseñaron muy poco. O sea, el reino relegado de la naturaleza, ¿no? Y me dijeron, no, no importa, no importa. Yo ya había hecho microbiología, la probé de hecho con muy buena calificación. Las técnicas las tenía, solo las tenía que eh, acomodar a hongos y obviamente practicarlas. Ujú. Em, y di con mi primer kilo de melena de león. Mi primer kilo de melena de león ahí me llega en un momento en el cual yo estaba volviendo a Buenos Aires y me agarré en la última cepa de COVID, que me agarró fundamentalmente en la memoria. O sea, básicamente había perdido. No, no, no. O sea, era fuerte, era fulero, ¿eh? Era fulero. O sea, me refiero, nosotros tenemos 2 tipos de memoria. O sea, vamos a hablarlos de amnesia. La amnesia retrógrada es cuando vos te olvidas de un episodio pasado. Y la amnesia anterógrada es la que vos te olvidas de lo que está pasando en el momento. Es la memoria que nos permite hilar una cadena de pensamientos, ¿no es cierto? Y que sea coherente. Em, bueno, parece que esta cepa de COVID era muy fuerte a nivel de afectación del hipocampo y empecé a leer sobre la melena. Me compré un kilo de melena y empecé a hacer todos los experimentos habidos y por haber. La hice kéfir, la hice kombucha, la hice bife, la hice licuado, la hice doble extracción, la hice triple extracción, la hice extracto seco, em, todo lo que podía hacer. Em, verdaderamente fue muy enriquecedor eh, disponer de esa materia, ¿no es cierto? Sin tener que pensar, che, tengo que responder a tal. No, 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 no. Pura investigación, pura investigación. Y empecé a dar con los papers, porque, claro, el agujero de información que hay tiene que ver con lo siguiente, con que la gente que publica eh, hallazgos, ¿no es cierto?, en hongos medicinales, son la mayoría de grupos de investigación chinos,
rusos, japoneses. Hay un trabajo de una persona de Colombia que es fabuloso, ya lo voy a comentar porque me parece algo verdaderamente para destacar. Eh, pero ¿qué pasa? Si uno va a PubMed, que es NCBI, o sea, National Center of Biotechnology de Estados Unidos, que es donde es el hub de todas las revistas y los papers, ¿no es cierto? Eh, que se publican y que tienen, entre comillas, un diseño eh, que no tiene ceros. Eso hay que verlo. Hay que ver estudio por estudio. Bueno, resulta que, claro, no existe mucha proliferación en estudios de ciencia básica ni de estudios de ciencia aplicada en los principios activos de los hongos. ¿Por qué? Porque no se pueden patentar primero. Mm. ¿Sí? Lo principal es que no se pueden patentar. A ver, yo descubro un fármaco. Empiezo a hacer todas las pruebas. No sé, después estoy hablando después de la talidomida, ¿no? Recién lo puedo poner, o sea, si me va todo re bien, yo recién puedo largar ese fármaco al mercado aproximadamente 20 años después, o 15, como muy raro. ¿Sí? El proceso es sumamente largo. El proceso, además, ¿qué pasa? Yo obtengo la patente, entonces los que lo quieran fabricar me van a tener que pagar a mí la patente. Luego la patente expira y lo puede fabricar cualquiera. Pero los productos naturales corren otra suerte. Los productos naturales no pueden ser patentados porque yo puedo patentar un proceso. Cómo yo agarro estas dos cepas, estas dos especies de Ganoderma, las pongo en el microondas y hago toda la serie de pasos y toda la serie de seteos pero eso es un proceso. Yo no puedo patentar algo que lo hizo la naturaleza. ¿Sí? Em, entonces no existe mucho interés en agentes em, que cubren una gama sintomática elevada para varias patologías y a su vez en una sola patología suelen ser bastante profundos los efectos. Sí, la cantidad de hongos que se ingiere y el tiempo del tratamiento es el adecuado. La verdad que no interesa, no es un buen modelo de negocio eso de que todo el mundo cultive sus hongos y no nos olvidemos que son comida. Hay un estudio que yo no los digo, lo que yo le digo estudios cabeza de tacho. Eh, una universidad en Japón, no, en China, perdón. Van al campus de la universidad, recogen 100 kilos de trametes versicolor, cuerpo fructífero, lo muelen y lo autoclavan en 2,5 toneladas de agua. Concentran el agua, luego lo liofilizan y obtienen el extracto crudo de la fracción acuosa de trametes. Los terpenos se los volaron, un montón de otras moléculas también, los polisacáridos ácidos también se los volaron porque autoclavaron una sola vez. Bueno, un montón de cosas para criticarle. Ahora, el PSP y el PSK, que son los componentes principales de trametes versicolor, estaban en el extracto, en una concentración considerable. Empezaron a alimentar a las ratas, grupo control y grupo alimentado con hongo. Nada, después un asco el experimento, porque después la sacrifican a las ratas, le miden el peso de todos los órganos, le hacen. La verdad que es un coñazo. Pero por eso digo que son experimentos cabeza de tacho. Pero ese tipo de experimentos a nosotros nos dice que vos te podés comer tu peso en trametes y no te va a pasar nada, ni se te va a inflamar el hígado, ni vas a tener problemas renales, ni vas a tener algo en la médula ósea, ni se te va. ¿Sí? O sea, a ver, los hongos adaptógenos son GRAS, generally recognized as safe, o sea, generalmente reconocidos como seguros. Ujú. Si bien hay que tener algunos recaudos,
Cordyceps durante el embarazo. Eh, Ganoderma lucidum es una fábrica de compuestos químicos que, por ejemplo, para que se den una idea, hay 400 compuestos que solamente los hace Ganoderma. O sea, se fueron hacia allá, agarraron tales estructuras, las empezaron a modificar y encima son estructuras que tienen un núcleo esteroideo. O sea, derivan del aldosterol. Y ustedes saben que hay un montón de hormonas que están relacionadas con el colesterol, con el aldosterol y con el ergosterol. Por ejemplo, nosotros tenemos testosterona, estrógenos, progestágenos, corticoides y mineralocorticoides. Un montón de grupos de hormonas distintos. ¿Qué es lo que pasa? Em, ese tipo de moléculas, un arreglo tan sutil como el que yo tengo acá, que esto es un ciclo de 6 con un grupo CH3 que está por fuera del plano y la misma molécula, pero con un grupo CH3 que está por detrás del plano, esto triple. O sea, la conectividad es la misma, la cantidad de átomos de carbono es la misma, la cantidad de átomos de nitrógeno es la misma, los grupos funcionales son los mismos, pero la configuración en el espacio es distinta. Es como si yo me estuviese mirando al espejo y quiero superponer esa imagen especular con mi cara. Me queda el ojo derecho en el izquierdo. Lo mismo pasa con las moléculas. Los entornos biológicos son entornos súper sensibles a los cambios quirales, o sea, a los cambios espaciales. Quiere decir de que en realidad los entornos biológicos son entornos quirales. ¿Sí? Por lo tanto, pueden reconocer entre mi imagen especular y yo mirándome al espejo. Entonces, ¿qué pasa? En Reishi, que son tantos compuestos y que en ese tipo de moléculas, justamente, pequeñas variaciones en distintos lugares de la molécula generan cambios sumamente drásticos en la actividad farmacológica. Eh, Te doy un ejemplo. La testosterona, le agregas un doble enlace y tienes la dihidrotestosterona, que es la que te hace que te quedes pelado, es la que te hace que te agranda la próstata. ¿Sí? A la misma DHT le agregas otro enlace y haces estradiol, haces estrógenos. Después, no sé, o sea, cambios mínimos generan profundos cambios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el Reishi? O sea, hablando de la seguridad, ¿no? Seguimos hablando de la seguridad. Eh, Ganoderma es potentísimo, pero como tiene tantos compuestos, y este tipo de compuestos se metabolizan por un complejo multienzimático que todos tenemos en el hígado, que se llama citocromo P450, que tiene muchos subtipos de enzimas que se nombran como CYP3A4, por ejemplo, o la CYP2D6. Son enzimas que se dedican a metabolizar xenobióticos, o sea, componentes que no son propios del organismo. Eh, Ante la diversidad de estos compuestos, eh, que sabemos que se metabolizan por las vías del citocromo, eh, hay que ser bastante más cuidadoso que con el resto de los hongos. Aparte, muchos antineoplásicos, o sea, fármacos que se usan en cáncer, son metabolizados por la eh, citocromo P450-1A4, que es una de las enzimas con las que interfiere Ganoderma. Ahora bien, ¿estamos hablando de moral? ¿Estamos hablando de que esto es malo? No. Claro, no. ¿Por qué? Por ejemplo, em, existen, si yo digo, em, los compuestos de Ganoderma lucidum me van a generar aumento en la concentración plasmática de el antineoplásico que estoy usando porque compite. Bueno, chicos, juntémonos todos
démosle el Ganoderma lucidum y corrijamos la dosis. Si va a aumentar el área bajo la curva cuando yo ponga el Ganoderma, bueno, usemos menos dosis entonces. O sea, la gente se empieza a pelear. ¿Y quién tiene razón? La verdad es que la verdad es que no me interesa. O sea, quién tiene razón. La verdad es que tampoco me interesa la verdad. Porque lo que hoy es verdad, mañana va a ser un arcaísmo. Así que los matrimonios celebrados entre seres humanos y conceptos llevan al divorcio. Y los bienes no se lo dejan ni una ni otra parte, ¿eh? Así que yo el seminario que estoy haciendo tiene que ver con eso. Con no casarse con las técnicas. Preguntan, pásame la técnica. La técnica. No, en realidad son una serie de metodologías que cada una consiste de por lo menos 15 técnicas distintas, como la técnica. La gente quiere la receta y yo no doy la receta. Yo lo que doy es em, habilito el juicio crítico y doy la data para que las personas puedan hacer modificaciones en los protocolos. ¿Sí? O sea, por ejemplo, yo compré ahora melena de león a un productor local. No estaba muy bien seca, muy seca. Y una colega compró, por ejemplo, melena de león que ya viene liofilizada, súper seca y ultra molida. Y me pregunta, ¿cuánto es la relación sólido-líquido para extraer melena? Y la relación sólido-líquido para extraer melena va a ser distinta para vos y para mí. Es muy simple, porque el que tiene partícula más grande y que tiene mayor grado de humedad hace, genera mayor volumen de inhibición y genera menos intercambio de masa. Si yo tengo la partícula altamente molida y en alto estado de desecación, eh, el intercambio de masa es mayor. Entonces, no se trata de darle la receta, ¿sí? Quiero la fórmula. Se trata de entender desde una óptica racional cuáles son los compuestos activos en los hongos adaptógenos, cómo extraerlos y cómo cuidarlos. Y cómo, además de eso, cómo funcionan en interacción. Te doy un ejemplo. El Cordyceps tiene un componente muy importante que es la cordycepina. Se ha ensayado para un montón de cosas. Es tan potente como el antidepresivo patrón, que es la imipramina, pero muchísimo más rápido. Em, Se ha ensayado como citostático, se ha ensayado como antiviral, se ha ensayado como un montón de aplicaciones. Se ha ensayado, por ejemplo, también en eh, la glomerulonefritis asociada al lupus eritematoso sistémico, que es una complicación renal que suelen tener las personas con lupus. Em, la cordycepina no viene sola. La cordycepina necesita de otro compuesto, que es la pentostatina, y la pentostatina está ya patentada como un fármaco, ojo, que lo que hace es inhibirme la enzima que va a degradar la cordycepina. Entonces, me encanta el Cordyceps, o sea, yo sé que es muy bueno por la cordycepina. No, no es. Yo quiero todo el perfil de metabolitos del hongo. A diferencia de con las plantas medicinales generalmente nos valemos de su metabolismo secundario. O sea, el metabolismo secundario son metabolismos marginales que no tienen que ver ni con la formación de estructuras ni con el metabolismo energético, básicamente. Son moléculas que las plantas acumulan, eh, que tienen distintas funciones. Disuadir herbívoros, atraer otros, eh, o limitar la depredación, o comunicarse entre ellas. Miles de funciones. En cambio, en los hongos,
nosotros nos llevamos todos esos metabolitos secundarios, polifenoles, diterpenoides, triterpenos, algunos flavonoides, algunos carotenoides, por ejemplo en el Cordyceps. Pero la parte que es muy, pero muy activa es parte del metabolismo primario. ¿Cómo así? Sí, dijimos que el metabolismo primario es metabolismo energético y por otro lado es metabolismo estructural. ¿De dónde sacamos nosotros los beta-glicanos? Los sacamos de la pared celular del hongo. ¿Sí? Entonces es parte del metabolismo primario. Entonces, ¿qué hacen los hongos lignícolas con el micelio? Comienzan a invadir, comienzan a digerir, ¿no es cierto? Cuando digieren la celulosa, incorporan los monosacáridos y con eso hacen quitina. Cuando degradan la lignina, con eso hacen toda la cantidad de polifenoles impresionantes que hacen. ¿Sí? Bien. Volvamos a esto del Cordyceps. Yo quiero todo el hongo. Yo quiero todo el hongo. No me sirve a mí ni que me des un extracto hecho en agua caliente. No me sirve que me des la cordycepina sola. No me sirve tampoco que me des el hongo en polvo si no tiene un pretratamiento, porque voy a absorber el 30%. Recuerden eso. Nosotros no tenemos beta-glucosidasa. ¿Quién le iba a decir? Cuando yo trabajaba en la universidad, trabajábamos en absorción de azúcares en la mucosa intestinal y yo decía, ¿para qué estoy haciendo esto? Y yo mismo pensaba, te seguir laburando. Bueno, para esto. Nosotros en el organismo no tenemos beta-glucosidasas, entonces lo que entra como quitina sigue como quitina hasta que llega al intestino grueso, que se empiecen a, a fermentar con la microbiota, si es que tenés una buena microbiota, si no, rogale a, no sé, a alguien. ¿Sí? Eh, pero el intestino grueso no es un órgano absortivo, ¿ves? Entonces, del hongo seco de 1 gramo, yo voy a tener la capacidad de absorber 300 miligramos. ¿Sí? Un poquito menos, o sea, 0,3. Un poquito menos que un 33,3 periódico por ciento. ¿Qué tema? Entonces yo me como 1 gramo de hongo seco, pero en realidad estoy absorbiendo 300 miligramos. Mm, mm. Bueno, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, eh, un tratamiento oncológico, inmunoterápico, en realidad, cuando se trabaja en oncología con hongos, eh, se le denominan inmunoterápicos, porque son modificadores de la respuesta inmune del huésped. Lo que hacen estos beta-glicanos es unirse a un receptor y le dicen, che, receptor, decile a todo el resto de componentes del sistema inmune que se pongan a buscar células infectadas por tumores y que se pongan a buscar células infectadas por virus. Porque nosotros tenemos dos tipos de respuesta inmune. La respuesta inmune innata, la respuesta inmune celular, es esta que estoy hablando, ¿no es cierto? Y tenemos la respuesta inmune adquirida, que es la respuesta inmune humoral, la es mediada por anticuerpos. Los mismos tumores tienen mecanismos de disuasión. Empiezan a liberar interleuquina 6, que es un mediador, que le dice al organismo, busca bacterias, no pasa nada. Entonces, sí, el tumor va zafando. ¿Viste? En cambio viene el betaglicano, se une al receptor de lectina y le dice, no, busca células infectadas por virus y busca tumores. ¿Sí? Para que ustedes se den cuenta, volvamos. Un tratamiento para una neoplasia
Por ejemplo, tumor de cuello, se necesitan aproximadamente de 5 a 13 gramos de trametes versicolor puro todos los días, seco. ¿Sí? Hay personas que, imagínate, hay personas que con em, 10 gramos de 10 gramos de hongos sacan 100 mililitros de tintura. O más. ¿Sí? 100. O sea, hay que entender dos cosas. Eh, los hongos antes de las cosas, antes de que pasen las cosas, y los hongos cuando las cosas están pasando, y los hongos después de que las cosas ya pasaron. ¿Sí? Si nosotros hablamos de los hongos antes de que pasen las cosas, este tipo de preparados diluidos, 1 en 20, no los recomiendo igual. Al menos recomiendo 1 en 10 y con una técnica potente de extracción, sirven perfectamente como preventivos. Perfectamente. Es más, en muchas personas, estos extractos que están formulados de manera preventiva han tenido efectos medicinales. En, en el equipo mío hay varias médicas veterinarias. Y otra cosa que se ha visto es que los extractos de esa concentración, no cualquier extracto, sino extractos 1 en 10, o sea que con 100 gramos saco 1 litro de doble extracto, hay resultados bárbaros. Ahora, yo necesito, eh, ¿cómo poder medir? ¿Sí? Entonces, acá vamos a esta historia. Si de 1 gramo de hongos yo absorbo 300 miligramos, o sea, 0,3 gramos, eh, yo voy a, o sea, ¿cuánta tintura, cuánto doble o triple extracto equivalen a esa fracción absorbida de que si yo me como 1 gramo de hongo seco? Si yo a 100 gramos de hongos lo llevo a 300 mililitros, ¿no es cierto? En 30 mililitros voy a tener 10 gramos de hongo. ¿Sí? En 3 mililitros voy a tener el equivalente a 1 gramo de hongos. ¿Sí? Y, ah, y en 1 mililitro voy a tener el equivalente a 0,3 gramos de hongo. Entonces, quiere decir de que si nosotros preparamos nuestros extractos en esa concentración, podemos decir que 1 mililitro equivale a 1 gramo de hongo seco. ¿Me explico? Eso es importantísimo porque, claro, los efectos de los adaptógenos suelen revertir cuando se dejan de usar. ¿Sí? Eh, entonces yo me muevo de ciudad y ¿a quién le compro? Y suerte, querido. Entonces, o yo me quedé sin, o algo pasó. No, bueno, entonces la idea de todo esto es trabajar a conciencia eh, y generar este tipo eh, de parámetros. Entonces, yo hoy me quedo sin hongos, bueno, le puedo pedir a tal persona que yo sé que trabaja de la misma manera y esto me va a funcionar y me va a ser terapéutico. Dicho sea de paso, a los hongos hay que dietarlos. O sea, ¿Hay si bien qué?
hay que dietarlos. ¿Dietarlos? Claro, incorporarlos a la ¿Qué es dieta. eso? Ajá, Incorporarlos ok. a la dieta. Ujú. O sea, yo a las personas que... Yo no soy médico, claro, aclaro de nuevo, pero trabajo con varios. Como soy acompañante psicoterapéutico, veo bastante gente. Ujú. Eh, Nada, yo termino recomendando eso. O sea, está bien, tomate las gotitas, comete el extracto seco. Pero ¿por qué no te incorporas mejor los jugos a la dieta? O sea, hacete una melena grillada, hacete una... comé gírgolas, comé champis, comé... Incorporar... O sea, es muy baja la cantidad de hongos que consume el argentino promedio. Muy baja, muy Muy baja. bajo. Sí. Mm, Según el último episodio que hicimos con Claudio, dice que está alrededor, si no me equivoco, si no tengo los datos equivocados, 200 gramos anuales por persona, mientras que en muchos otros países el promedio es 5 kilos. Claro, 200 versus 5.000 no, no, no. No, no, anual. es alevoso, es alevoso. Em, Otra cosa que quería contar es que ya está terminando la segunda edición del seminario que yo doy. Es un seminario sobre química, clínica y extracciones, donde se ve toda la parte teórica eh, de 7 u 8 hongos, los aptógenos más importantes. A veces siempre agrego alguno. Em, Se hace un tratamiento teórico, se busca, o sea, yo busco información, abrimos a juicio y luego enseño la técnica para extraer. Eh, bueno, eso. Estoy ya terminando la segunda edición y lo interesante es que en realidad las personas que participaron en la primera edición pueden participar de la segunda y los que participaron de la segunda edición pueden participar de la tercera. La idea es que no se pierda esto de trabajar de manera coordinada. Porque, a ver, desde la primera edición hasta ahora, mis metodologías se han perfeccionado un montón. Ujú. ¿Vos decís por el mismo precio de la participación se puede participar en la segunda edición, etcétera? Sí. Así, a eso te referís, A eso me porque refiero. entiendo que por ahora la introducción que nos estás dando, entiendo y estoy contento de que eso queda grabado, porque a veces, viste, como está bueno poder escuchar las cosas 2 veces. En ese caso, creo que está bueno escuchar las cosas que dijiste 5 veces Claro, para enganchar las cosas. Y supongo que en tus clases pasa algo que también hay que repetir las cosas. Como en una vez escucharlo, no se engancha con toda la información que das, porque vos tenés y mostraste eso ahora, un interés y una curiosidad y unas ganas de estudiar de todo. Desde lo artístico hasta lo intuitivo, lo ancestral, hasta lo moderno, hasta lo tecnológico, de todo, todo muy, muy amplio. Y creo que eso también un poco tu forma de ser, tu forma de investigar, tu forma de trabajar, tu forma de vivir. Em, entonces, hay mucho ahí adentro que seguro que para algunos fue demasiado, para mí incluso, para la mayoría, pero hay cosas que se entiende se entiende un poco a vos, cómo pensás. Y eso creo que es lo interesante. Acá ya vamos a cortar por hoy. Va a ser una charla que nos queda con muchas cosas pendientes. La idea fue introducir y hablar más sobre diferentes tecnologías de extracción. Mencionaste un montón de cosas. sí, Vamos a hacerlo en futuras ediciones. Así vamos profundizando un poco. Hoy hicimos una introducción a vos, a tu forma de pensar que no es de poca complejidad, ¿no? Entonces la persona ya te puede conocer, a lo mejor escuchar 2 o 3 veces y decidir si le interesa escuchar futuras ediciones que podemos hacer. Una o dos, vemos qué pasa en el año que viene. Pero yo creo que eso lo tenemos que dejar como introducción a vos, excelente. como investigador independiente y con investigador holístico, interesado en muchas cosas. Así la persona puede decidir si le sirve o no, porque cada persona tiene un acceso diferente a la ciencia y la forma Por de cómo supuesto. hablan. Y como te digo, es bueno poder escucharlo varias veces. Em, a mí me interesa,
A mí me llama la atención y también me interesa mucho ese equilibrio entre querer entender cada cosa científicamente en el detalle y al mismo tiempo entiendo que también tenés alguna aceptación del milagro y de la infinidad de los detalles. Totalmente. Que no hay final y no vamos a entender nunca nada. Digamos, la relajación del científico en decir, atrás de todo eso hay algún está la fuente. milagro o el... Claro, sí. Para también decir, podemos investigar y aplicar tecnologías y desarrollar metodologías y recetas, pero a lo natural no hay con qué darle. No, porque una cosa es que yo hiciera un fármaco y otra cosa es que yo hiciera un ser vivo, con toda su complejidad. Y toda la complejidad siempre la buscamos imitar, pero nunca creo que logramos a entender en su totalidad un hongo, una planta, una sustancia natural. Claro, nos acercamos, pero sí. Creo que eso entiende de todo lo que contás. ¿Sabes cómo nos acercamos? Sí. Como un fotógrafo se acerca a la danza. Ajá. O sea, una fotografía a un atardecer. Claro, entonces va haciendo muchas fotografías, por ejemplo, sí. Entonces entiende y dice... Puede después animar, incluso hacer una película y decir, esto es la danza, pero no dejan de ser fotografías. O sea, la danza se entiende danzando. ¿Sí? Y yo creo que también para mí... Sí, perdón. Otro punto que es como importante, ¿no? El fenómeno antecede a la teoría. ¿Sí? Porque si yo estuviese esperando que los fenómenos se comporten de acuerdo a mis caprichos, y primero que no va a suceder, y después la naturaleza se comporta como se comporta. Entonces el fenómeno viene primero y después teorizaremos sobre eso y nos vamos a quemar las pestañas hasta que le encontremos sentido. ¿Verdad? Es un término que ya está caduco. Tiene que ver con el sentido. Bueno, lo dejamos ahí para las personas que puedan decidir si quieren seguir tu trabajo, contactarte, pedirte más información sobre el seminario. Vos sos de naturaleza, un curioso, entiendo, y también sos profe. Te gusta enseñar y contar de tu conocimiento, compartir eso y explicar a nivel de complejidad y después llevarlo a algo práctico aplicado. También, como creo que una de las cosas que dice tu seminario es desde la química a la clínica, digamos, desde la teoría a la aplicación, de juntar todos estos mundos, lo natural, lo biotecnológico controlado del laboratorio, la química y la molécula, y hasta el efecto que genera el cuerpo y en el ser humano, que también es de infinita complejidad. Así que Soma Labs es el nombre tuyo en Instagram. Sí. ¿Estás en algunos grupos? Sí, decime. Fíjate, chequeé el nombre porque en un momento tuve que cambiarlo. Cuando lo cambié ya no era más Soma Labs y tuve que agregar varias qué sé yo... como medio complicado. Si querés, me pasás algún contacto que quieras que aparezca para cualquiera que te quiera contactar y lo ponemos acá en la descripción. También puede ser un mail, etcétera, por si a alguien le llama la atención y quiere saber más en el momento. Linkeame con el perfil de Instagram, sí. ¿Cómo se llama? Y bueno. Y con el teléfono, por supuesto. Sí. Ok, bien, lo coordinamos y lo ponemos sí. Y va a haber forma de encontrarte y contactarte. Por hoy vamos cerrando y para mí estaría buenísimo hacer otro episodio que se basa en todo lo que nos contaste recién y hablar más sobre todo tu trabajo y tecnologías y métodos de extracción de hongos, que es un tema que me gustaría profundizar más. Pero digo, dejamos en eso. Hay 10.000 puntos que tengo anotado en la cabeza para seguir, pero hoy no llegamos. Así que lo dejamos para la próxima.
te agradezco muchísimo tu tiempo, que tengas un muy lindo fin de año, seguro que vos seguís trabajando, capaz volvés para Mendoza, seguimos en contacto en los grupos que tenemos ahí del WhatsApp y muchísimas gracias por hoy. Estimado mío, nos estamos viendo. Dale, gracias, un abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te gustó, recomiéndalo a un amigo. Si algo te inspiró o molestó, deja un comentario. Si querés ayudar a cubrir los gastos de este programa, puedes hacerlo ahora mismo con un solo clic en el link de Mercado Pago en la descripción. También puedes apoyar el canal dándole una calificación positiva en Spotify. Es gratis y lleva solo unos segundos. Mil gracias. En mi curso de podcast para emprendedores, comparto porque este formato tiene un gran valor para tu emprendimiento y te ayudo en armar tu canal de manera orientada y eficiente. Para conectar directamente conmigo, mándame un mensaje en Instagram o un mail a contacto@manuelschmelzle.com. Acordate de seguir el canal y nos vemos en el próximo episodio.